¿Dónde vamos en locación? Es un proyecto fondar, o sea, dudo que tú pases. Pero pasen hasta que ellos tengan su trabajo terminado. Creo. Un trozo de la noche. Y lo tienen, es en crisis. Crisis, ya. Ahí está el- Ahí está el tema. ¿Cuándo? Ya. ¿Qué me va a sonar? A ver, Tú estuviste preso en la época de la dictadura acá. ¿Cuándo fue y qué te provoca estar aquí adentro, caminando hacia la celda donde estuviste? Estuve acá el año 74, llegué. Estaba preso del 73, pero estaba preso primero en un campo de concentración, en el barco Leo, en el hospital naval. Llegué aquí el 10 de abril del 74 y salí, creo que fue un 16 de junio del 75. Estuve en esta cárcel como 15 meses aproximadamente. Y estuve un total de 22 meses preso, o sea, la mayor parte del tiempo estuve acá, pero estuve también en otros lugares. Y volver acá, yo creo que siempre para mí es impresionante. Primero volví el año 96 a hacer un taller de literatura, a solicitud del Ministerio de Educación. Y después estuve viniendo del 96 al 99, 2000 más o menos. Y después fui a la cárcel nueva, digamos, a la que está aquí, camino a Laguna Verde. Eso, entonces siempre es impresionante volver acá. Y después volví, ya cuando ya no era cárcel, al edificio este. He vuelto en 3 ocasiones. Eh, la primera estuve acá en mayo del año pasado, mayo del 2003. Volví hace unos días atrás, el día sábado, estuve acá, el día sábado 29 de noviembre del 2003. La primera fue en mayo del 2002. Eso. Y, y hoy día, tercera vez que vuelvo a subir a la tercera galería, cosa que hice todos los días entre el 10 de abril del año 74 y el 16 de junio del 75. Y bueno, ¿Cuáles son tus sensaciones? claro, igual hay una sensación fuerte de recuerdo, de nostalgia por el dolor, como alguna vez sacamos en conclusión con un integrante del taller literario, que uno puede echar de menos las cárceles también. Y bueno, volver aquí cuando ya no es cárcel, cuando uno ya no es preso, cuando Chile ya no está bajo una dictadura, parece como imposible, digamos, en términos de lo que vivíamos nosotros en los años 70. Pero también existía la seguridad de que ese tiempo de cárcel, de dictadura, de oprobio iba a pasar. No hubo justicia, no hubo justicia. Es lo que hay, como se dice en Chile. Eso es lo que tenemos. No le podemos ofrecer acá. Tómelo o déjelo, como me dijo Claudio Di Girolamo alguna vez. Tómelo o déjalo. Tú, cuando tú estabas reciente, que la experiencia que tuviste el sábado en el concierto había sido una de las más fuertes en el último tiempo. ¿Qué tenía ese concierto que fue tan fuerte para ti? Sí, yo le decía a Guillermo Álvarez, que está haciendo el documental sobre mi trabajo, de que se había perdido hacer un registro de lo más fuerte que habíamos vivido con mi grupo musical, con los Ex Animales Domésticos, y que fue tocar acá. Nosotros ya habíamos tocado acá cuando era cárcel. Habíamos tocado en el Teatro Chico de allá atrás, al otro lado de la cancha.
y, y volver a tocar cuando ya no es cárcel y tocar al mexicano, tocar choro porteño, fue como para nosotros muy impresionante, muy fuerte. Más que tocar en el Estadio Nacional, mi celda está 3 puertas más allá. Yo, la verdad es que dudé un tiempo si era esta, porque habían pasado 25 años, o esta otra, son todas iguales. Pero era esta. Después pude recordar que era esta. Y estaba casi igual, excepto estos hoyos, que no estaban obviamente en aquella época. Sí, algunos de estos hoyitos chicos existían. Porque recuerdo que matamos muchos chinches con un sistema que consistía en una especie de lanzallama casero, con un flit y una vela. Tú ponías la vela, le echabas flit y salía y mataba a todos los chinches. Salía una llamarada grande y matamos todos los chinches. Y yo dormía generalmente en este lado, aquí. Dormí mucho tiempo acá arriba, al segundo nivel. Y recuerdo que el verano del 74, para decir entre diciembre del 74 a marzo del 75, dormí arriba, ya en el tercer, un poquito más arriba de la ventana, de este palo, digamos. Ahí estaba como mi litera. ¿Tenían compañeros de celda? Llegamos a vivir aquí como 7 u 8 dentro de esta celda, en algún periodo, cuando estuvo más lleno. Y muy escasas veces dormí solo acá, creo que nunca. Un par de veces porque hubo partidos de Chile o algo así y habían algunos televisores, se permitía salir o había un tipo de tráfico de gente para afuera. Pero a mí nunca me ha gustado mucho ver el fútbol en televisión. Así que recuerdo que acá una vez solo y por unas horas nomás. Pero el resto del tiempo. Ahora acá la gente con la que más conviví fueron el Pepe Valle, que está en Inglaterra, el Macabro, Domingo Curapil, que recuerdo que en este lugar de la celda alguna vez, porque aquí terminaban las camas y aquí estábamos sentados, él me preguntó, si te gusta tanto la literatura y has estado alguna vez en una cárcel, ¿volvería a una cárcel a hacer talleres de literatura? Y me lo dijo como con 27 años. Y yo le dije, pero de verdad, sí lo haría. Apenas me lo ofrecieran, lo haría, me encantaría. Y bueno, se cumplió el destino que me profetizó Domingo Curapil, que está en Suiza, creo. Vivió también acá Raúl López, Armin Lear no vivía acá, pero era mi compañero de causa. Tal vez con el que más duré fue con Murúa, Alfonso Murúa, que está actualmente en Santiago, representante fiel de la clase obrera, entre tanto pequeño burgués. Y creo que entre Murúa, Curapil y yo formamos como el corazón de esta celda. Pepe Valle llegó acá un poco por oportunismo, porque él era muy revolucionario, entonces le convenía estar con gente amarilla como nosotros que éramos PC. Lo tenía callado el viejo en la Academia de Guerra. ¿Por qué escribiste algo? Aquí, Si alguno de los temas que aparecen en tus discos está escrito acá. no. Creo que el tema que escribí acá nunca lo terminé y nunca lo grabé. Y tengo algunas notas por ahí de lo único que compuse acá, que fue una sola canción, pero escribí mucha poesía, escribí mucha narrativa, leí mucho, era lo que más hacía, jugar ajedrez. Y de aquí salí a mi primera actuación artística. De aquí a una celda más allá donde por primera vez actué ante el público, digamos. Vale decir, más de 3 o 4 personas que generalmente me podían escuchar acá en la celda. Y yo hueveaba tanto con la guitarra que al final me dijeron ya que hueveaba tanto, a ver, atrévete a cantar. Y estábamos en una celda, pasado el puente más allá, de estas mismas dimensiones y deben haber habido 30 personas adentro. ¿Cómo cabían 30 personas? Bueno, es cosa de tratarnos más.
Pero era un acto político, además, todos nuestros actos eran políticos, ¿no? Y estaban disfrazados eh, con el color cultural. ¿Qué cantaste? La primera canción que canté fue Qué pena siente el alma. Cuando terminé me dijeron, bueno, ahora con los dos pulmones, porque yo cantaba despacito para no desafinar. Y después canté Nuestro México y Los Momentos, creo. Nuestro México, del cancionero mexicano, y Los Momentos de Eduardo Gatti. O sea, Violeta Parra, Los Mexicanos y Gatti, en mi primer repertorio. Y eso fue unas celdas más allá. Y hablando de los mexicanos, el mexicano, ¿tú pudiste con él aquí? Acá. En esta celda. No, acá en esta cárcel. Ya. ¿Cuáles son tus recuerdos de él? ¿Por qué él se transformó en una poesía y después en un tema? Mire, yo la verdad es que con él debo haber intercambiado un par de frases en mucho tiempo de reclusión, o sea, nunca conversamos. Con eso te quiero decir que no éramos amigos, no tengo para qué inventar algo. Debo haber intercambiado un par de frases o algo así. Y a él le decían el mexicano, y él siempre andaba como disparando. Siempre andaba disparando con los dedos, ¿no? Y haciendo ruido con la boca. Yo no sé si por eso le decían el mexicano, creo que sí. Y, y posteriormente cuando supe que lo habían matado me dio mucha pena. Me dio mucha pena. Admiré y aún admiro su entereza y su valor para quedarse en Chile y hacer lo que él creía correcto. Es decir, integrarse seguramente a algún aparato militar para luchar contra la dictadura. Y eso me parece de mucho valor. También mataron al coyote en aquella época, otro marino. Pero recuerdo que cuando llegué a Chile, o un poco antes tal vez, hice la letra en mexicano, que originalmente era una salsa, era como Pedro Navaja. Y posteriormente con la que era mi mujer y Titae de los tres y otros músicos que estaban en la casa empezamos a improvisar un blues y yo a improvisar la letra en mexicano y salió eso que ustedes vieron el otro día. Creo que creo que también es una canción un poco única, o no sé si será una canción, no sé si llamarla canción, pero es algo que es un poco único y algo que ni yo ni creo que el resto de los músicos estemos interesados en explorar más esa misma beta en términos de los elementos que hablábamos recién, vale decir, el histrionismo, la declamación, el dramatismo, el blues, porque podríamos hacer muchas otras canciones así, un disco así, varios discos así, pero la verdad es que el mexicano es uno solo. Casi no lo ensayamos, porque le tenemos un respeto enorme al tema mismo, casi no lo ensayamos, y casi no lo tocamos siempre que venimos al Paraíso, con la banda completa, y lo tocamos muy rara vez en Santiago, o en ¿Qué otras partes. sentiste esa noche aquí? Sentí que se cerraba un círculo, que, que cantarle a un recuerdo que yo tenía de alguien de acá y que ya no existía, en una cárcel que ya no era cárcel, era cerrar un círculo. Ahora un círculo que es cercano, un círculo que 20 años no es nada, ¿no? Él murió hace 25 años atrás. Y eso la verdad es que es muy poco tiempo en la vida de la humanidad, de un país. Es harto en la vida de una persona. Pero igual esta cárcel fue cárcel más de 100 años y también dejó de ser cárcel hace poco. Entonces lo recuerdo en el régimen carcelario donde lo apodaban el mexicano, es pasado, es tiempo pasado. Dime tú, la relación que tenías esa noche con la juventud, porque tu público era absolutamente joven, ¿es frecuente? Sí, es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Eh, yo creo que la gente, hay varias cosas que percutan en mi trabajo hasta ahora. No digo para siempre. Percuta, por ejemplo, el hecho de tener un lenguaje desenfadado. Hoy día se pretende hacer pasar la grosería como lenguaje desenfadado y rupturista, y la verdad es que se cae en la vulgaridad más espantosa. Hola.
Claro, entonces... Pero los jóvenes no son hueones, o sea, captan exactamente como que el texto poético con su valor. ¿Ya? Eso. Y lo otro es que si tú conversaras con la gente que vino, yo creo que la gran mayoría son jóvenes creadores. Es decir, gente que está escribiendo, componiendo, pintando, haciendo teatro, haciendo trapecio. Mucha de la gente que me sigue es gente que está en la creación también. Entonces, no sé si yo le disputaba público a Luis Miguel, que otro tipo de público que son menos creadores, están más por una actitud de zángano ante el arte y la música, la poesía. En relación con el garabato, recién te acabas de referir que el garabato en sí no es ruptura, pero tú lo utilizas mucho en la presentación y en los textos. Sí, yo creo que una cosa es el lenguaje popular y otra cosa distinta es el hacer de ese lenguaje popular una simple grosería, un vulgar, una vulgar ordinariez, como se dice en Chile. En el sentido eh, de que yo creo que está bien decir ándate a la concha de tu madre, pero está mal hacer un juego de palabras, digamos, para decir concha en televisión. ¿Cachai? Los famosos estupidez del profesor Salomón y esa huevada. Entonces, eso yo creo que En relación con el tema de la ruptura, tú esa noche realmente sacaste una botella de vino, y tomaste me ofrecieron. libremente, Sí. y no la fuiste a buscar tú, también te ofrecieron cerveza, ¿verdad? Pero yo me refiero a la botella de vino que tú fuiste a buscar. La cerveza nunca tomo en público, o sea, nunca acepto el público porque generalmente trae pollo, joder. Ya. Y cuesta mucho tomársela entera, no se corta nunca. Pero el vino es más fácil de tomar, de digerir. Pero eso también es una ruptura, es una cosa que está Es que como incorporada dentro de lo que tú haces, como parte de los códigos que tú entregas, Es que eso o tiene, es parte natural tuya. es lo que pasa en ese momento solamente. O sea, muchas de las oportunidades me han ofrecido copete y no he aceptado porque no hay onda. Pero ahí yo estaba pasándolo bien y, y, y por lo general también sí acepto, pero me parece que además sirve para la garganta, ¿no? En un momento en que hay mucho esfuerzo, un traguito de vino no Si, viene mal. si te hubiesen ofrecido un pito de marihuana, en ese momento también, Después sí, antes no, porque se me olvidan las letras. ya. Y lo que pasa es que con la marihuana uno se usa como el cerebro de otra forma. Entonces, por un lado está cantando automáticamente una canción y al mismo tiempo está pensando, la niña que está allá me está mirando hace rato, a ver si la buena seña me contesta y de repente se te olvida en qué está y en qué parte de la canción va porque tu cabeza va por otro lado. O estás pensando vamos a volver a Santiago, hay que hacer una vaca para comprar una botella de pisco para el bus, etcétera. Ese tipo de cosas. Dime qué descubriste, qué has descubierto, qué vena poética encuentras tú en tus talleres literarios que has hecho con los presos, que expresan ellos, qué características tiene esa poesía. Mira, ahí, justamente ahí hay un verso, no sé quién lo escribió, si se escribió después de que era cárcel o después. Amo el puente, tercera galería. Después de tu hermana, le puso otro poeta abajo. Es eso, es una poesía, o sea, la poesía que más me interesa a mí es una poesía que tiene que ver con sus vidas, con con sus vivencias, con su biografía. Eso es lo más fuerte. Y es donde dice las cosas más bellas tal vez, más horribles también. Eh, Creo que desde que estoy haciendo talleres en las cárceles, hace 8 años, empecé en 95, he encontrado en los textos que recibo grandes verdades que no las habría pensado yo si no las leo y que tienen que ver con el sentido de la vida, de la justicia, de la retribución, del amor, de la crueldad, de la rabia, de la ira,
de la risa, de la ternura en las vidas nuestras. Hicimos un concurso literario, ayer estuve leyendo parte de la participación de las mujeres, también participaron mujeres en este concurso. Y un texto que me impresionó, me gustó mucho. Es un texto referido a la letra de una carta. No a la carta, no a lo que dice la carta, sino a la letra. Y yo recordé que alguna vez también escribí un poema dedicado a la letra de una carta aquí en la cárcel. Porque uno como que tiene tiempo para fijarse en esas cosas. Cuando está libre es la carta y punto, no vas a leer la letra. Pero en la cárcel uno ve la carta, ve lo que dice, pero además ve la letra, la dureza de esa letra, las espinas de esa letra, la mentira de esa letra. Y eso es lo que decía este poema, eso es lo que decía mi poema también. Es otra perspectiva. Oye, y acá en este puente, otra cosa, nosotros con el Partido Comunista pusimos un diario mural acá. Y a pesar de que yo era quien lo hacía, quien lo elaboraba, aparecía otro tipo como director. ¿Por qué? Bueno, por eso terminé renunciando al PC, pues, entre otras huevas. Pues. Cada uno hacía la pega y los títulos se lo llevaban otros huevones. Y lo poníamos acá, en este lugar. En este lugar del... Y se llamaba La Diuca Penquista. ¿Ya? Y tenía un monito que yo había inventado un logo, que era una diuca. Y penquista era porque los militantes del PC se agrupaban en el Club de Deportes Concepción, de la cárcel. Que tenía un equipo aquí en la cárcel y jugaba en 3 divisiones. Al poco tiempo los socialistas sacaron el ventilador Calerano, le pusieron a este lado. Y poco tiempo después, Palestino, el Club Palestino, que lo componían los marinos, entre otros, ahí jugaban mexicanos, y el Coyote, que también lo mataron, y Maldonado también, que lo mataron, o se suicidó, no sé muy bien. No Hugo Maldonado, el hermano de que no me acuerdo cómo se llamaba, pusieron acá el Camellísimo, que era un diario de Palestino, Camellísimo. Entonces, qué sé yo, los martes, entre martes y jueves aparecían estos 3 diarios que eran la gran entretención semanal de los comidillos, de las pelambres, de los resultados de fútbol, los comentarios de los partidos de fútbol, las entrevistas que nos hacíamos entre nosotros. Y obviamente poco a poco fue apareciendo atrás de este diario el político, digamos. Entonces llegó el 1 de mayo, hicimos un número dedicado a los trabajadores, y hasta por ahí nos llegó, porque cuando ya los gendarmes se pusieron a leer de que estábamos reclamando porque faltaba luz en las noches, y poníamos un papel ahí, decíamos que no era justo, que se nos tratara así, etcétera, etcétera. Llamaron a todos los presidentes y a los directores de estos diarios. No sé si el director no pudo ir o no quiso ir, pero la cosa que fui yo, me acuerdo, con el presidente, Julio Sánchez, que era presidente del Concepción, más el presidente del Palestino, etc. Y nos retaron y nos quitaron el diario mural, y no se pudo seguir sacando. Y bueno, nadie más tuvo ganas de seguirlo sacando, porque nos podían mandar a la Academia de Guerra por una huevada, digamos. ¿Te acuerdas de alguna noticia, alguna nota especialmente significativa? Sí, me acuerdo una vez que nosotros dábamos la diuca de oro toda la semana. ¿A quién se mandaba alguna cagada, no? Una diuca fue a los pacos porque nos cortaban la luz. Y otra diuca, me acuerdo que fue a un marino que tenía buenas relaciones con marinos que habían llegado aquí por otros motivos que no eran políticos, y también por estar procesados por Fiscalía Naval llegaron a la tercera galería. Y se comentaba además que eran homosexuales, que eran gays. Entonces, que se les dice caballo en las cárceles, ¿no? Entonces dibujamos este marino muy bien dibujado con varios caballos atrás. Me querían pegar, güey. Se me acabó la cinta. Sí. Ya, bueno.